nos envuelves en esta mañana con tu amor y tu misericordia, Dios. Tú nos envuelves, Señor, en esta mañana. Somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno, papá. Tú has sido bueno, mi Dios. Libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Y declaramos: yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos tuyos. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor y de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estamos declarando que somos hijos. Esas son nuestra adoración, de que recibimos, Señor, esa paternidad tuya. Somos tus hijos, Jesús, y hoy te adoramos, hoy te bendecimos su nombre, porque tú has declarado sobre nosotros que somos tus hijos, y hoy tus hijos están aquí para adorar, para bendecirte. Declaramos que somos
yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Nosotros somos, yo soy hijo de Dios. Estamos declarando una palabra muy importante y es la confianza en el Señor. Dice estas palabras que Él abrió el mar para que nosotros podamos caminar. Y yo creo en que Dios es grande y Dios es poderoso. Él es un Dios de lo imposible. Y hoy estamos acá para adorar. Y tal vez hemos estado cargados en nuestro corazón de muchas angustias, de muchas preocupaciones que turban nuestro corazón. Y a veces no sabemos qué decisiones tomar o a quién direccionar, que nos direccione, quien nos pueda consolar, quien nos pueda guiar. Pero hoy yo te digo, hoy está ese consolador en nosotros y es Dios. Dios es nuestro consolador, Dios es nuestro ayudador y Él está aquí, su presencia está aquí y Él dice: no tengas miedo, yo estoy contigo para ayudarte, yo estoy contigo para consolarte. Deja que Dios toque tu corazón, que inunde de su amor nuestro corazón. Estamos aquí para recibir de Él. Y Dios, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Necesito que toques mi vida. Necesito que toques mi interior. Necesito que toques mi mente, que toques mi corazón y reconocer que somos hijos tuyos. Somos hijos tuyos, Dios. Tú lo has dicho y hoy aceptamos esa palabra.
es mi Padre y mi Padre me ama. Decláralo en tu corazón, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos de aquel que envió a su único. Somos hijos de aquel que reina ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Y yo te quiero invitar a que en esta mañana no dejes de adorar a tu Señor. A veces nos sentimos huérfanos en medio de las circunstancias de nuestra vida. La orfandad es ese sentimiento de abandono que a veces usted y yo sentimos en medio de nuestras circunstancias. Pero hoy Dios quiere recordarte que tú no estás solo, que tú no estás sola. Hay un Padre que está dispuesto. La palabra de Dios dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Con todo Dios es mi Padre. Y quizás algunos de ustedes en este lugar, algunas de ustedes en este lugar crecieron sin esa figura paterna, crecieron sin esa figura materna, o a lo mejor tuvieron a papá o a mamá en casa, pero era como si no estuvieran porque estaban demasiado ocupados, porque no prestaban atención. Pero hoy Dios quiere sanar ese espíritu de orfandad. Hoy Dios quiere mostrarles la paternidad de un Padre bueno, de un Padre que, como lo dice la parábola del hijo pródigo, está con sus brazos abiertos, dispuestos a recibirnos nuevamente. No importa qué hayamos hecho, no importa dónde hayamos estado, Dios hoy quiere abrazarnos como Padre. Y yo te quiero invitar a que hoy permitas sentir ese abrazo que Papá Dios quiere darte. Porque Papá Dios hoy quiere redimirte como hijo, como hija. Hoy quiere entregarte la herencia que te pertenece. Porque Él es un Padre amoroso. Él es un Padre dadivoso. Él es un Padre que está dispuesto a hacer todo por ti, hasta enviar a su Hijo a morir en una cruz. Él te ama como Padre, y hoy te quiere abrazar en su paternidad. Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé
que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Lo vamos a decir todos. Vamos a decirlo con nuestro corazón, que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Vamos a escuchar a los hombres. Yo solo sé, los hombres. Y mi Padre me ama. Las mujeres, vamos a decirlo. Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Una vez más, yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Gracias, Señor. Gracias porque tú traes convencimiento a nuestro corazón de tu paternidad sobre nosotros. Gracias porque tú hoy, como lo dice la palabra, lo confesamos con nuestra boca, lo proclamamos creyendo en la verdad de lo que tú eres, y es que eres nuestro Padre. Tú eres nuestra madre, nuestro Padre, tú eres quien nos sostiene. Y por eso honramos tu nombre y sabemos, Señor, que tú haces nuevas todas las cosas y que hoy, Señor, tú renuevas nuestro corazón. Tú vuelves a ser en nosotros una criatura nueva. Y no importa los muros que me rodeen. No importa, Señor, qué pensamiento quiera llegar a mi cabeza de derrota. Hoy renuncio a todos esos pensamientos. Hoy renunciamos como cuerpo de Cristo a cualquier pensamiento de derrota. Porque hoy confiamos en ti. Ese es nuestro pensamiento hoy. Confiamos en ti. Bajo cualquier circunstancia, Señor, confiaremos en ti. No importa qué fortaleza se quiere levantar, hoy la derribamos en el nombre de Jesús. Hoy derribamos fortalezas. Hoy derribamos todo pensamiento de derrota por el poder de tu amor, Señor. Lo confesamos con nuestra boca y nuestro corazón. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré.
Tú tienes el control, Señor, tú tienes el control. La noche acaba, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Señor, como iglesia nos levantamos para adorar tu nombre, para exaltarte. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así es, Señor, no dudaremos, porque ni una coma dejará de cumplirse en el cielo y en la tierra de lo que tú has dicho. Tus promesas son sí y son amén. Tus promesas son sí y son amén. Amén, amén, amén. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Así es, Señor. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Otra vez, otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor, tú eres un Dios de verdad. Tú no eres un Dios de mentira. Quiero contarles, mis hermanos, que estoy sobre el 7º mes de embarazo.
Pero esta canción me hace recordar algo muy especial con respecto a lo que está pasando hoy en mi vientre. Durante mi primer año de casada, y lo cuento como testimonio, Dios a través de un sueño me mostró una niña de color, del color de la piel de mi esposo, con su cabello ondulado, y la vi frente a mí sonriendo. Y el Señor en el sueño me decía: ella es tu hija. Y yo le decía: Señor, ¿es mi hija? Me dijo: sí, es tu hija. Y ese sueño lo tuve el primer año de casada. Pasó el segundo año, no quedamos embarazados. Pasó el tercer año, no quedamos embarazados. Pasó el cuarto año, no quedamos embarazados. Pasó el quinto año, no quedamos embarazados. Y este año, a principio de año, para la gloria y honra del Señor, nos enteramos que estábamos embarazados. Y cuando me dijeron que estaba embarazada, lo primero que vino a mí fue esa promesa, ese sueño. Y yo decía: Señor, ¿será que eso fue algo que yo me imaginé? ¿O de verdad es algo que tú me enseñaste y me mostraste? Y la gente empezó a decirme: eso es un niño, eso es un niño, eso es un niño. Y yo empecé a dudar, y yo: ay, pero si Dios me mostró que era una niña, entonces yo estoy equivocada. Nos hicimos la primera ecografía, todo muy bien. Nos hicimos la segunda ecografía, es una niña. Y yo: ay, el Señor cumplió su promesa, me mostró en un sueño, es una niña. Pero la gente decía: es un niño, es un niño, eso tiene barriga de niño. Y yo empecé a dudar otra vez. Y yo: pero ¿por qué dudo? Hasta que un día mi esposo me dijo: ¿por qué dudas tú que la lograste ver en un sueño? No dudo yo, que simplemente me lo contaste. Yo creo en lo que Dios te mostró. Hicimos una segunda ecografía y es una niña, para la gloria y la honra del Señor. ¿A qué voy con esto? Lo que estamos cantando es eso. Cuando Dios nos habla y nos da una promesa, sus promesas son sí y son amén. Y a veces vienen circunstancias a nosotros que nos hacen dudar, como las voces de otras personas que nos dicen: no, eso no va a pasar. O incluso a lo mejor usted recibió una promesa años atrás y usted no la ve todavía y duda y dice: ¿será que eso sí fue de Dios? ¿Será que sí o yo me lo imaginé? Y hoy Dios quiere decirte: no, no te lo imaginaste. Yo te dije sí, te dije amén, y así va a ser. Y así va a ser. ¿Cuántos creen que hay un Dios que cumple sus promesas? Y vamos a decirlo hoy: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Promesas de sanidad. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Promesas de bendición. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres promesas fiel. De restauración. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así es, Señor, tú eres
fiel? ¿Cuántos honran a ese Dios fiel? ¿Cuántos honran a ese Dios fiel? Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Saluda al hermano o a la hermana que está a su lado y bendígalo. Dile la bienvenida a la casa del Señor. Hermanos, ¿cuántos sabemos que el Señor es fiel? Lo acabamos de declarar, amén. Entonces con ese mismo gozo, con ese mismo entusiasmo lo vamos a declarar esta mañana. Pero no lo declaremos como cantar por cantar, sino creyendo en las promesas del Señor, amén. A ver, todos con las palmas para nuestro Dios. Eso. Lo declaramos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy.
generación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, eres fiel, eres Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana, una mañana especial donde estamos rindiéndole culto a Dios. Quiero saludar a todos los amigos y hermanos que cada domingo nos acompañan a la distancia en estas transmisiones. Quiero enviar un saludo a ellos y pedirle a Dios que Dios los bendiga de manera muy especial. A la iglesia congregada también, que Dios les bendiga de manera muy especial en esta mañana, en este servicio. Quisiera por un momento que puedan abrir sus Biblias y ubicar el texto que está en Génesis 22:15. Hoy vamos a estudiar Génesis, capítulo número 22, versículo número 15. Voy a dar un tiempo para que encuentren en sus Biblias el texto de la palabra de Génesis 22:15. Génesis, capítulo número 22, versículo número 15. Leemos la palabra de Dios que dice así. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén y amén. Voy a pedirles un favor, que ahí donde está inclinen su rostro, vamos a orar. Aunque ya hemos orado, vamos a hacerlo una vez más, para disponer todo nuestro ser para que Dios nos hable a través de su santa y bendita palabra. Incline su rostro, cierre sus ojos, ahí donde está, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por el privilegio tan grande y la bendición que nos brindas de poder estar hoy delante de ti para rendirte culto, amado y glorioso Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada hermano y hermana, por cada persona que allá a la distancia, Señor, está dispuesta para oír tu palabra, Señor. Los que se han congregado también en este lugar, Señor, pido que los bendiga de manera muy especial, que los cielos se abran y tú derrames bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Derrama de tu bendición, de tu presencia, Señor, en esta mañana, y que tu palabra sea penetrando a lo profundo de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, y ministrándonos, Señor, hablándonos tú, amado Dios, a través de tu santa y bendita palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es la que obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ella, Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Dios. Amén y amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia. Es muy notorio ver cómo nosotros humanamente, nuestra naturaleza humana, tiende a ser inclinada a la desobediencia, a hacer todo lo contrario de lo que Dios nos dice o lo que Dios nos pide. De hecho, creo que todos, absolutamente todos, luchamos con obedecer. Nos cuesta obedecer. No es algo que esté muy ligado a nosotros, la obediencia. De hecho, cuando obedecemos, tenemos que como que luchar contra nuestra propia naturaleza. Y podemos decir que eso viene ligado a la naturaleza humana desde que Adán y Eva desobedecieron y pecaron allí en el huerto, como que
esa semilla de desobediencia, de hacer todo lo contrario, de lo que Dios nos pide o lo que Dios nos manda, como que quedó sembrada en la raza humana, en el ser humano, y que nos cuesta, así seamos cristianos o no seamos cristianos, así tengamos una muy buena vida devocional o quizá no la tengamos, pero que como que la parte de la obediencia es algo que nos cuesta todo ser humano. Nos es un poco complicado obedecer. Y hoy vamos a hablar sobre la obediencia. Y como referente vamos a tomar la vida de un hombre llamado Abraham. Un hombre llamado Abraham. Y para ello quiero tomar el capítulo 22 del libro de Génesis, donde dice la Biblia que Dios le habló a Abraham y le dijo que tomara a su hijo, a su único hijo, y dice Isaac. Y recalca Dios en Génesis 22, 1 y 2, dice a quien amas. Dios le habló a Abraham claramente y le da la orden que tomara a su hijo y que fuera y lo sacrificara, lo ofreciera en sacrificio sobre un monte que él iba a mostrar, que sería el monte Moriah. Y allí lo ofreciera en sacrificio sobre el altar. Algo inusual, algo inédito, porque Dios nunca había pedido un sacrificio humano. Por primera vez lo está pidiendo, y se lo está pidiendo a Abraham, que sacrificara a su hijo. Abraham estaba acostumbrado a sacrificar corderos sobre el altar, pero nunca había sacrificado, ni Dios le había pedido sacrificio humano. Algo que se hacía solamente lo hacían los pueblos paganos para satisfacer a sus dioses, pero nunca referente a Dios, al Dios verdadero. Pero en este caso único, aclaro, único, no vuelve a suceder, es la única vez que Dios pide un sacrificio humano y lo hace para probar a Abraham y para ver hasta dónde Abraham le iba a obedecer, hasta dónde Abraham iba a obedecerle a él. Así que la Biblia dice que a la mañana siguiente Abraham muy de mañana tomó un asno, tomó a su hijo, 2 siervos de él, tomó un cuchillo, tomó el fuego, puso la leña sobre el asno y salió con sus 2 siervos, con su hijo y con los elementos que él necesitaba para ofrecer el sacrificio. Dice que la palabra del Señor que después de haber caminado a la distancia, desde el valle vio el monte Moriah, el lugar que Dios le mostró para donde debería ir a ofrecer a su hijo en sacrificio. Estoy narrando el contexto. Y la palabra de Dios dice que cuando Abraham vio el lugar de lejos, le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Así que los siervos se quedan en el valle, Abraham sigue su camino hacia el monte Moriah con su hijo, los 2, padre e hijo, y llevaban el cuchillo, llevaban la leña y llevaban el fuego. Y mientras los 2 iban camino hacia el monte Moriah, el muchacho Isaac le dice al papá: papá, qué error que hemos cometido. Hemos traído el fuego, el cuchillo, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac le dice esas palabras a Abraham, dando a entender que Isaac pensaba que su padre se había olvidado del cordero, que su padre se había olvidado de llevar el cordero, porque quizá para Isaac era común acompañar a su padre o ver a su padre rindiendo sacrificio a Dios. Era algo muy normal ver a su padre ofreciendo un sacrificio a Dios. Pero también Isaac sabía que para ese sacrificio se necesitaba un cordero. Por eso le dice a su padre: padre, traemos el fuego, traemos el cuchillo, traemos la leña, ¿dónde está el cordero? Se nos ha olvidado. Y Abraham declara una palabra que creo que sale de lo profundo de sus entrañas, sabiendo lo que él iba a hacer en el monte Moriah, que era ofrecer a su hijo en sacrificio. Abraham dice en un acto de fe, una expresión de fe, dice: Dios se proveerá del cordero. Dios proveerá del cordero.
Y la palabra del Señor dice que siguieron hasta el monte Moriah. Y estando en el monte Moriah, dice la palabra, que Abraham ató a su hijo, Isaac. Lo ató de pies y manos, lo puso en la posición que se ataba y se ponía el cordero. Después de haber arreglado el altar, levantado el altar, puesto las piedras, haber alistado la leña, la ha puesto sobre el altar, ató a su hijo Isaac de pies y manos, lo puso en condición y en la posición del cordero para ponerlo sobre el altar y luego degollarlo y sacrificarlo y ofrecerlo en sacrificio delante de su Dios. Repito, es único caso en que Dios lo hace para probar a Abraham, probar la fe de Abraham, probar la obediencia de Abraham, pedirle a su hijo. Nunca más lo volvió Dios a hacer, ni lo volverá a hacer. Y allí Abraham, dice la palabra, que tenía a su hijo atado sobre la leña, listo. Había tomado el cuchillo en su mano, estaba extendiendo el cuchillo, ya deslizando el cuchillo para degollar a su hijo Isaac. No me imagino ese momento donde por instinto de supervivencia quizá Isaac estaba clamando por su propia vida. No entendía lo que su padre estaba haciendo. No entendía que lo que su padre estaba haciendo con él sobre el altar donde iba a sacrificarlo y ofrecerlo en holocausto. Quizá Isaac rogando a su padre por su propia vida, no lo entendía porque Dios le había hablado, era a Abraham, mas no al muchacho. Quien tenía la palabra era Abraham y había recibido la palabra era Abraham. Así que Abraham extiende su mano para degollar a su hijo cuando le habla desde el cielo el ángel, dice la palabra, el ángel de Jehová, le habla con un mensaje de parte de Dios, le habla a Abraham para expresarle que ya Dios conocía que había pasado la prueba para Abraham y que le había demostrado a Dios cómo le obedecía. Estaba dispuesto a obedecerle al punto de entregarle a su propio hijo sobre el altar. Encontramos nosotros que Dios le habla a Abraham, le dice, le envía la palabra y le dice, le habla por segunda vez a través del ángel desde el cielo y le dice, versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Luego el versículo 17 dice, de cierto te bendeciré. Estamos hablando de la obediencia y como ello hemos tomado como referente a Abraham, lo que Abraham está haciendo con su hijo en obediencia a su Dios allí en el monte Moriah. Y encontramos en el versículo 17 que dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué encontramos? Que cuando obedecemos, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Qué importante, porque una vez Abraham le obedece a Dios. Dios mira la obediencia de Abraham. Después de probar a Abraham y que Abraham no le negó a su hijo a quien él tanto amaba, dice la palabra del Señor que Dios le habló a Abraham y le dijo, de cierto te bendeciré. Déjeme darle una aplicación en esta parte sobre el texto. Quizá muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, pero no obedecemos. No obedecemos a lo que Dios nos dice o a lo que Dios nos pide. Qué importante es reconocer que la obediencia trae bendición. Si usted le obedece a Dios, si yo le obedezco a Dios, lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, Dios nos bendice. Que la obediencia trae como resultado la bendición. Mire que Abraham y Isaac están en el monte Moriah. Y allí en el monte Moriah, dice la palabra del Señor, que Abraham en plena obediencia y rendición delante de su Dios, le está ofreciendo a su hijo en obediencia a Dios, porque Dios se lo había pedido.
Y así como dice el autor de los Hebreos, donde lo sacrificó pensando y creyendo que Dios era poderoso para levantarlo aún de la ceniza, donde en sentido figurado volvió a recibirlo. Dice la palabra del Señor que Abraham, en esa obediencia absoluta delante de Dios, ofrece a su hijo. Y Dios dice: por mí mismo he jurado, dice Dios, que de cierto te bendeciré. Qué importante es que nosotros, aunque nos cueste, aunque vaya en contra de nuestra propia naturaleza humana, obedezcamos a Dios. Mire, Dios, como dice la palabra que Dios le dijo a Saúl, cuando Dios le dio una orden a Saúl y Saúl obedeció una parte de la orden, pero desobedeció la otra, y cuando dice la palabra del Señor que Saúl se encontró con Samuel y Samuel lo confrontó y le dijo: ¿qué es lo que oigo, esos bramidos de ovejas, vacas y lo que traes? Y Saúl le dice: no, es que he venido y he perdonado y he traído para ofrecerle sacrificio a Dios. Y Dios le dice a Saúl a través de Samuel, el profeta, le dice: se complace Jehová tanto en los sacrificios como en el que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mire, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, si algo Dios está buscando más que un sacrificio, es la obediencia total y absoluta en cada uno de nosotros. Que lo que Dios nos dice, que lo que Dios nos pide, que lo que Dios nos manda, que lo que Dios nos ordena, nosotros lo obedezcamos. Obedezcamos. Mire que Abraham no empezó a decirle a Dios: venga Dios, vamos a reflexionar. Tú me das un hijo y ahora me lo pides. Tú me das palabra que me vas a dar una descendencia poderosa a través de mi hijo Isaac y ahora me pide que lo sacrifique. No, Abraham sencillamente obedece lo que Dios le está diciendo. Abraham no argumentó contra Dios, no buscó una explicación de Dios. Muchas veces nosotros humanamente tendemos a argumentar y decirle: Señor, pero es que... y limitamos la obediencia y creemos que tenemos la facultad para en un momento determinado argumentarle a Dios y justificar nuestra falta de obediencia. Si algo pide Dios de cada uno de nosotros es obediencia, más que un sacrificio, más que lo que usted pueda hacer en sacrificio, es la obediencia total, absoluta delante de Dios. Por eso encontramos que cuando la Biblia nos habla también, voy solamente a mencionar otro ejemplo de obediencia. Está en Filipenses 2:5 en adelante, donde Dios, o mejor, el apóstol Pablo, habla de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra en Filipenses 2:5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo la palabra nos dice que se despojó Jesús a sí mismo, Jesucristo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A continuación dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo labio confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire también cómo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también nos muestra el apóstol Pablo cómo Él obedece al Padre, cómo Él se rinde en total obediencia delante del Padre. Y qué importante es que en este tiempo, siglo XXI, Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños que le obedezcan a Dios, que se rindan en total obediencia delante de Dios, para poderlos bendecir, para poder derramar sobre ellos, sobre cada uno de nosotros, bendición de los cielos, bendición de lo alto. Porque cuando obedecemos, la obediencia trae bendición. Pero no solamente bendición, también
la obediencia trae provisión. Trae provisión. Voy a retroceder un poco y el versículo 14 nos dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová serás provisto. Encontramos que cuando Abraham desliza el cuchillo para degollar a su hijo, de repente oye la voz desde el cielo que le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y la palabra del Señor dice que Abraham se detuvo y miró a sus espaldas, y a las espaldas de Abraham y de Isaac había un carnero trabado por los cuernos, listo, preparado para ser ofrecido en sacrificio en lugar de Isaac. En lugar de Isaac. Para reemplazar a Isaac, ese carnero, si los únicos que estaban en el monte Moriah era Abraham e Isaac, ¿quién había llevado y había provisto el carnero? ¿Quién había provisto el animal para el sacrificio? Si estaba cumpliendo la palabra de fe que Abraham le había dicho a su hijo mientras iban hacia el monte Moriah, Dios proveerá de cordero. Dios había hecho provisión del cordero. Ya estaba preparado a las espaldas de Abraham ese carnero, listo para ser ofrecido en lugar de Isaac. Qué tremendo. Un cordero reemplazando a Isaac. Luego encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, reemplazando a un cordero. Pero en este caso, la palabra del Señor dice, por cuanto Abraham obedeció y fue al monte Moriah a ofrecer el sacrificio, Dios hizo un milagro sobrenatural donde le proveyó, Él mismo proveyó del cordero para ese holocausto. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció. Cuando obedecemos a Dios, Dios no escatima nada para proveernos. No solamente la obediencia trae bendición, sino que la obediencia es la puerta, es la llave. No digo la puerta, es la llave para abrir la provisión de Dios. La obediencia es esa llave que necesitamos para que Dios nos provea. Mire cómo Dios hace provisión para Abraham, para darle el cordero que Abraham estaba necesitando. Cuando el hombre o la mujer deciden obedecer a Dios, están activando esa llave para la provisión. Están activando esa llave para que lo sobrenatural de Dios en la provisión venga a nuestras vidas. Por eso, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, hoy quiero decirte que por cuanto obedeces a la voz de Jehová tu Dios, Dios te va a proveer. Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a traer provisión. Así como lo hizo con Abraham. Por cuanto obedeció a la voz de Dios, Dios trajo provisión. Trajo lo que precisamente Abraham en ese momento estaba necesitando, que era un cordero para reemplazar a su hijo. Yo no sé en esta mañana qué es lo que usted está necesitando, pero quiero decirle que si le obedece a Dios, Dios traerá esa provisión. Para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Dios es especialista en obrar. Usted hace lo posible, que es obedecer. Usted hará lo posible, que es obedecer. Usted hará lo natural, que es obedecer. Y Dios hará lo sobrenatural, que es proveer. Usted hará lo posible, que es obedecer. Y Dios hará lo imposible para proveerle a usted. No sé qué usted esté necesitando, pero quiero decirte en esta mañana que así como dice el texto, como dice la Biblia, en el monte, en la presencia de Dios, cuando obedeces a Dios, serás provisto. Estará la provisión para su vida, estará la provisión para su casa, para su familia, para lo que usted está necesitando. Estará la provisión por cuanto obedeces a la voz de Jehová tu Dios. Aunque te cueste, obedezcamos a Dios.
porque la provisión está ahí, esperando sencillamente que nosotros le obedezcamos. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, Dios abre esa puerta de bendición. Nosotros activamos esa llave para abrir la provisión, que es la obediencia, y vendrá sobre nosotros la provisión de Dios de manera sobrenatural. No sé qué provisión usted esté necesitando. Me quiero referir a un texto donde dice la Biblia que Pedro se le acercó a Jesús en un momento determinado, que Pedro iba por la calle y de repente le cobraron a Pedro los 2 dracmas del impuesto del templo. Y Pedro llegó donde estaba Jesús, pensando quizá en cómo le iba a decir a su maestro que necesitaba dinero para pagar el impuesto del templo, que eran 2 dracmas. Y cuando Pedro va hacia donde está Jesús, quizá pensando en cómo le iba a pedir, le iba a decir, de repente el Señor sorprendió a Pedro y le hizo una pregunta a Jesús a Pedro. Le dijo el Señor Jesús a Pedro: Pedro, ¿de quién cobran los reyes los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro dijo: de los hijos. Y Jesús le dice: ¿acaso o de los extraños? Jesús le dice: ¿acaso estaremos exentos de pagarlo? Y Pedro le dice: no. Jesús le dice: Pedro, toma el anzuelo, ve al mar, echa el anzuelo en el mar, y el primer pez que saques, le vas a abrir la boca, y cuando le abras la boca vas a encontrar en ese pez una moneda, y paga el impuesto por mí y por ti. Paga lo que debemos de impuesto por mí y por ti. Y la palabra del Señor dice que fue Pedro, lanzó el anzuelo al mar, y efectivamente el primer pez que Pedro sacó le abrió la boca. Me imagino a Pedro pensando, cuando el Señor le dijo: tira el anzuelo y el primer pez que saque, me imagino a Pedro inmediatamente, la imaginación de Pedro diciendo: será un pez grandísimo que lo venderé por partes y pagaré el impuesto. Pero para sorpresa de Pedro, el Señor le dice: abre la boca y el pez traerá lo que usted y yo estamos necesitando, lo traerá en la boca, la moneda que estamos necesitando. Y Pedro, efectivamente, como el Señor le ordenó, cuando Pedro obedeció y lanzó el anzuelo al mar, sacó el pez, y el pez traía en la boca lo que Pedro estaba necesitando. Me impresiona el texto, porque yo puedo ver cómo Dios es especialista en lo sobrenatural para proveer. Cómo Dios permite que ese pez se trague esa moneda, y que la moneda sea lo que efectivamente Pedro estaba necesitando, y que ese pez mordiera, picara el anzuelo preciso de Pedro en el momento indicado para traer lo que Pedro estaba necesitando. Escuche bien, amigo y amiga, cuando obedecemos a Dios, como Jesús le dijo a Pedro: lanza el anzuelo. Cuando Pedro obedece y lanza el anzuelo, como el Señor le había dicho, sucede el milagro. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios obra y se hará la provisión para nosotros. Muchas veces no recibimos provisión de Dios porque no obedecemos. Pero cuando obedecemos a la voz de Dios, Dios trae la provisión y el milagro se hará realidad para cada uno de nosotros. Y por último, no solamente la obediencia trae bendición, no solamente la obediencia trae provisión, sino la obediencia hace que Dios nos hable, nos lleva a oír la voz de Dios. Mire cómo Abraham, en ese momento de prueba, que está siendo probado en su obediencia y en su fe, mientras va hacia el monte Moriah, y estando en el mismo monte Moriah, Dios le habla. Y quiero terminar con el versículo 18. Versículo 18 de Génesis 22. Dios
le habla de las tremendas bendiciones que va a derramar sobre Abraham. Versículo 18 dice literalmente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tremendo, como la bendición de Dios sobre Abraham incluye a todas las naciones de la tierra, en la simiente de Abraham. Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos habla. Podemos oír su voz. Qué bueno, porque entre más usted le obedezca a Dios, más audible es la voz de Dios. Su espíritu más se conecta con el Padre y Dios va a hablarle más. Qué privilegio es oír la voz de Dios. Quizá para muchos es locura cuando se dice Dios me habló. Y quizá usted le habla a una persona que no conoce de Dios y no cree en la manifestación de Dios como ese Dios real, y usted le va a decir Dios me habló, y va a decir usted está loco. Y de pronto algunos de ustedes escuchando esta prédica van a decir Dios me está hablando a través de esta palabra. Y de pronto el que no lo cree va a decir usted está loco, porque ¿en qué momento Dios te está hablando? Claro que Dios está hablando a través de la palabra, pero también Dios habla al espíritu de la persona. Y qué bueno, porque cuando obedecemos nos alineamos a través de la obediencia para que Dios nos siga hablando. Y Dios sigue hablando y sigue buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerle a Él. En este tiempo, siglo XXI, donde hay tanta maldad, donde hay tanta rebeldía y tanta desobediencia, Dios busca hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén dispuestos a obedecerle a Él. Para Él hablarles, para Él seguirse manifestando, para Él seguirles ministrando, para que la voz de Él se siga oyendo para cada uno de aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Por eso en esta mañana yo quiero dejar en su espíritu, en su mente, en su corazón esta palabra. Obediencia total al Señor, rendición total en obediencia al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y lo demás vendrá por añadidura. La provisión, la bendición, la voz de Dios se manifestará sobre nosotros cuando hay una rendición y una obediencia total al Dios de los cielos. Yo sé que humanamente nos cuesta obedecer, que luchamos con la obediencia, pero en esta mañana le invito para que se rinda al Señor delante de Dios, se rinda delante de la presencia de Dios y le diga: Señor, a partir de hoy te voy a obedecer de manera total y absoluta, Señor. Y en lo que tú me digas, en lo que tú me hables, en lo que tú me ordenes, te voy a obedecer, Señor. Y Dios se complacerá, se agradará de la obediencia y de su vida. Vamos a orar por un momento ahí donde está. Cierre sus ojos, incline su rostro y vas a decirle a Dios en sus propias palabras: Señor, ayúdame, porque a partir de hoy me voy a rendir en total y absoluta obediencia a ti, mi Señor. Y Dios va a hacer lo que solamente Él podrá hacer. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, por lo que has hablado a cada hermano, hermana, a cada amigo y amiga ya a la distancia, a los que están presentes, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Te pedimos, Señor de los cielos, que tú nos ayudes para obedecerte, Señor, todos los días de nuestra vida. Precioso Dios, aunque nos cueste, aunque no sea fácil, queremos rendirnos en total y absoluta obediencia delante de ti, Señor. Ayuda a la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor de los cielos, y que todos te podamos obedecer. Que tú nos hables, que nuestro oído esté sensible, nuestro espíritu esté atento a tu voz, para oírla y para obedecerla. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia.
y por el respaldo a esta palabra, por hablar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te damos en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.